distinguido profesor de historia, de geografía, presenta hoy día una de sus obras. Él ya tiene varias obras escritas. En el año 1977 presentó la monografía de los pueblos de Piscobamba y Fidel Bolívar Escudero. El año 1986, Huaycapuchum, relatos populares andinos. 1998, biografía del gran mariscal Don Toribio de Luzuriaga y Mejía. El año 2000 presentó el libro Serenatas Andinas, apreciaciones sobre música popular ancashina. El año 2000, o sea, el mismo año, biografía de Jacinto Palacio Zaragoza, una trayectoria del popular compositor ancashino. Y el año 2005, Alfombras de Piscobamba, un estudio minucioso sobre la artesanía textil realizado en ese pueblo. Y hoy día, 30 de marzo del 2017, vuelve a presentarnos la segunda edición de este libro. Don Toribio de Luzuriaga y Mejía, primer gran mariscal y otros mariscales del Perú. Sobre este libro van a hablar dos distinguidos intelectuales. Uno de ellos, paisano nuestro, Wilfredo Capsol, y otro, también paisano nuestro, porque como comunicador social se ha identificado con todo el departamento de salud. Y por supuesto también como antes. Muy agradecido a ustedes y muy agradecido a Américo, porque gracias a Américo es que tenemos a estos dos distinguidos visitantes y gracias a Américo tenemos esta distinguida concurrencia a quien también agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar las generosas palabras de presentación a mi persona, así como al profesor Zapata y los demás miembros de la mesa de honor. Agradecer a Américo Portela, amigo conchujano, fidelino del Colegio Nacional de Cobamba, quien es profesor universitario y además, como ya se ha mencionado, ha contribuido de manera notable a realizar biografías, análisis de artesanías y particularmente ha incursionado al tema de historia para rescatar la biografía del mariscal Toribio Luzuriaga que hoy día nos convoca. Pero antes que nada quería hacer notar la presentación que nos ha hecho la Asociación de Escritores Ancashinos el amigo Julio Villanueva. Él dice que es una asociación que reúne a paisanos, amigos de paisanos, que quieren poner en práctica el don del habla, el don de la escritura. Los antropólogos dicen que en general conocemos a las personas por la manera como se comunican, por la manera como hablan, porque el lenguaje es vasto y obviamente una persona culta manejará muchas palabras, muchos conceptos, muchos estilos, muchas metáforas, en algunos casos en versión erudita, en versión científica, en otros más bien en forma más coloquial, incluso en ocasiones hasta usando chistes, sátiras, apodos, ¿no? Y formas amicales de la comunicación personal o interpersonal. Porque de hecho, no es lo mismo que uno hable con su familia, en su casa, en las tertulias cotidianas, a que uno hable en las clases dando temas
universitarios para que uno presente un libro por esta ocasión. Entonces, la Asociación de Escritores Santafesinos es un espacio que viene a ser, como se llama, un laboratorio en el que todos tenemos acceso, en el que todos podemos presentar nuestras contribuciones y, por tanto, buscar que los santafesinos seamos hombres cultos, seamos hombres del buen decir y, por consiguiente, seamos también telúricos, que amemos a nuestra tierra y construyamos nuestra identidad regional como parte del entorno de todo el país. Los santafesinos debemos contribuir a la construcción de la peruanidad con nuestras tradiciones literarias, con nuestras expresiones poéticas, con nuestras canciones, con nuestro paisaje natural, con nuestros héroes, como es el caso de esta noche, con todo el patrimonio cultural inmenso, milenario, del cual somos depositarios en la región de Ancash, que a su vez conforma una geografía múltiple, tanto la geografía de la costa, de la yunga, de la chala, de la quechua, de la zona puna, la cordillera, incluso aspectos, digamos, utilizados a partes de la selva en ciertas regiones como el Marañón. De modo tal que felicito a don Julio Villanueva, a los miembros que trabajan constantemente impulsando la cultura y divulgando el crecimiento de la Asociación de Escritores Santafesinos. En segundo lugar, vamos a presentar un libro en el que, en esencia, es la biografía de un personaje, Toribio Luciano y Mejía. La biografía de un personaje en realidad significa mucho. No solamente la vida estricto sensu del sujeto social a que nos referimos. La biografía concentra muchas otras biografías. Concentra la biografía de los padres, la biografía de las esposas o esposos, la biografía de los hijos, la vida familiar, la vida regional, la vida política. De modo que el personaje, en este caso, Toribio Luciano, no solamente es su vida en sí, sino también son su familia, son sus paisanos, son sus coterráneos y es la gente que además participó en la coyuntura de la independencia latinoamericana. En los años en que ellos actuaron enrolándose a los ejércitos libertadores, el concepto de patria no estaba asociado solo a la geografía local. El concepto de patria tenía que hacer con la patria americana, de tal suerte que no es casualidad que Bolívar, siendo venezolano, actuara en esta parte del país libertando a los pueblos y las naciones. San Martín, siendo argentino, luciera también en esta zona nuestra, y Luzuriaga, siendo argentino, participaba dando libertad a los pueblos de Chile y de Buenos Aires. Paradójicamente, nosotros habiendo sido una sola colonia dependiente de España, al independizarnos nos fraccionamos. Entonces surgieron las repúblicas independientes. En algunos casos incluso ocasionaron conflictos y guerras internas en disputa de territorios o en disputa de hegemonías políticas. Al contrario, en Estados Unidos resultó que siendo una serie de colonias y confederaciones, al independizarse terminaron uniéndose en un solo Estado, Estados Unidos de Norteamérica. Sea como fuere, estamos entonces ante la figura del mariscal Toribio Luciano. Él nació en 1782, prácticamente con la muerte de Tupac Amaru. Tupac Amaru hace la gran revolución de 1780, es la gran chispa que incendia la pradera mexicana en busca de libertad, en esa coyuntura, casi como en posta,
participarán en las batallas por la independencia. Él es de origen guaracino, hijo de una familia caudalada de los Luturiaga de la zona. Va a permanecer hasta muy joven, hasta los 15 años más o menos, en la zona de Andes, y posteriormente viaja a Buenos Aires, donde seguirá estudios, donde además se enrolará en los ejércitos, en primer lugar en el ejército del rey, en el ejército oficial, y posteriormente desdibujarse esa política legitimadora del dominio español para enrolarse y sumarse como lugarteniente y como colaborador dentro de José de San Martín. Tan fue la vinculación, la legitimación militar y política de Luturiaga con San Martín, que incluso él tuvo en su matrimonio 2 hijos, y a uno de sus hijos le llamó José de San Martín. Esta connotación afectiva no es casualidad, porque implica una devoción, implica una lealtad, implica una personificación de importancia patriótica para don José de San Martín. Luturiaga entonces va a participar en estos procesos de independencia en las batallas de Chacabuco, en Maipú, en Chile. Luego va a venir a la expedición libertadora del Perú por la zona de Raura, participa en Lima, en San Martín, forma parte de las conversaciones y las entrevistas de Unión también en Guayaquil, en Ecuador, y recibe una serie de condecoraciones, una serie de reconocimientos militares y políticos que lo encumbrarán posteriormente. Luego vuelve a la zona de Huaraz, donde es nombrado autoridad, y muestra ahí en Huaraz una sensibilidad social muy grande, presenta una moral productiva bastante notoria, al punto de que se legitima con una serie de actos, disposiciones a favor de las comunidades indígenas, a favor de las sociedades marginales de la región de Andes. Entonces, no solamente es un militar, además es un militar patriota, pero también es un militar con una gran sensibilidad social. Por todos estos méritos, creo que es justo que Américo haya hecho una biografía particularizada sobre él. Antes conocíamos un libro también sobre el personaje, que hizo el profesor Reina Loli. Reina Loli también tiene un libro sobre el mariscal Toribio Luturiaga. Aunque Reina enfatiza fundamentalmente las acciones de tipo social, de tipo, digamos, tácticas y estrategias militares que son complementarias y se legitiman, asocian con el libro que nos entrega Américo Copero. Estamos en las fechas conmemorativas del bicentenario de la independencia americana, del bicentenario del Perú. Estas fechas conmemorativas comenzaron en Tacna en 1811, fue el grito de Zeta, y en 1911 y en 2011 se ha conmemorado estos acontecimientos. También los hermanos Crespo Castillo de la zona de Huánuco, los hermanos Angulo de Cusco, ¿no? Y una serie de acciones personalizadas de los que serían los próceres o los héroes locales. Cuando se produjo la Revolución Francesa de 1789, posterior a este episodio, los pueblos, las naciones, hicieron una labor de, digamos, de poner en práctica la memoria y el culto a los héroes. Hicieron lo que se llamó el proceso de heroificación. Es decir, cada pueblo, cada región, cada país hizo una serie de homenajes, una serie de reconocimientos y una serie de paradigmas históricos de estos personajes. Por ejemplo, a Marat, a Pelletier, ¿no? Daltón, a muchos héroes, ¿no? Pusieron sus bustos, hicieron las fotografías o las pinturas, hicieron canciones, hicieron fiestas,
en distintas partes de la geografía francesa. Es decir, toda Francia no rememora, toda Francia reconoce la importancia de los locales en la construcción de la República Francesa, que a partir de ese año será un país de democracia, un país de derechos universales del hombre, un país de igualdad, fraternidad y un país prácticamente que marcó las pautas de lo que va a ser posteriormente toda forma de gobierno que existen hasta la actualidad. En la actualidad sigue primando la democracia como la forma política más importante en el manejo del destino de los pueblos, porque la democracia significa no solamente la importancia de las mayorías, no solamente el reconocimiento de, digamos, de multitudes, sino también una democracia auténtica significa el reconocimiento de las minorías, saber, digamos, de manera tolerante, recoger opiniones contrarias, saber recoger de manera creativa opiniones que puedan ser progresivas y que permitan avanzar al futuro. Esa forma de práctica de gobierno también de alguna manera lo hizo el mariscal Usuriaga, siendo militar, sin embargo, tuvo esas particularidades de sensibilidad social, de tolerancia y de legitimación política de los sujetos más importantes o también los más distinguidos en la región de Ancash y el Perú. Lo que debemos hacer en los años que siguen cercanos al bicentenario justamente es construir un mapa de la heroificación de nuestros próximos, nuestros héroes, de modo que surjan bustos, surjan imágenes, surjan biografías, surjan libros, de tal suerte que el bicentenario concentre paradigmas que servirán para las futuras generaciones, como que el Perú, un mundo actualmente, digamos, sin norte político, un mundo con mucha corrupción, un mundo con muchos problemas, incluso desastres naturales y desaliento. Sin embargo, la fortaleza, la entrega, el sacrificio de estos hombres no van a ser importantes para seguir pensando en el futuro. Los franceses se manejan fundamentalmente con una mentalidad prospectiva, una mentalidad del futuro. Nosotros tenemos que pensar siempre en el futuro. El pasado está congelado, está dado, pero hay que reconocer hitos, hay que reconocer ejemplos, hay que reconocer vidas, de suerte tal que puedan servirnos de estímulo para ponerlo en nuestra cotidianidad profesional, familiar e institucional. Por todas estas razones, yo felicito al profesor Américo Portela, que nos entrega un libro muy ágil, de una lectura bastante ligera, pero que nos enseña a reconocer esta figura emblemática, este símbolo de la patria que es Montorero Usuriaga y Mejía, un ilustre patriota ancashino y americanista. Bueno, muchas gracias. Yo en primer lugar quería agradecer su presencia. No es tan habitual que haya tanto público, tanta asistencia a una presentación del libro, y por eso me parece muy grato presentar libros aquí en el Club Ancash, donde siempre se nota bastante interés. Quería agradecer a continuación al autor del libro, el profesor Américo Portela, por haberme invitado a dar unas palabras esta noche. Igualmente a los representantes de la Asociación de Escritores Ancashinos por la organización del evento. A las personalidades que me acompañan en la mesa, especialmente el doctor Pazzoli, que me ha antecedido en el uso de la palabra, y que me ha dejado en una situación un poco complicada, porque ya desarrolló los temas del libro y entonces tengo que buscar un nuevo enfoque para decir algunas palabras originales. Efectivamente, como ha dicho el profesor Pazzoli, el libro que presentamos el día de hoy es una biografía de un ancashino, el mariscal Usuriaga, que no obstante que hay algunas provincias, algunos colegios que llevan su nombre, lamentablemente es poco conocido en el Perú.
Y es poco conocido en el Perú por una razón que ha desarrollado el doctor Capsoli. En realidad, su carrera ocurre en el extranjero. Ocurre en la Argentina, ocurre en Chile, un poco en el Perú también, pero como parte de la expedición Libertador de San Martín, y a continuación pasa el resto de su vida en la Argentina. ¿Qué significaba esto? Lo dicho, que en esa época no existía una noción contemporánea de patria, de nacionalidad latinoamericana diferente una de otra. En el mundo de la era de los españoles eran provincias, como hoy día son provincias Tacna, Moquegua, Arequipa, pero todas son el Perú. En esa época era el mundo hispanoamericano, y ese mundo hispanoamericano era uno, y se movía la gente con toda libertad. Por eso es que se encuentra un arequipeño en Guayaquil a la hora de la revolución de Guayaquil, por eso es que se encuentra un ancashino en Buenos Aires a la hora del levantamiento patriota de Buenos Aires. Era una época en la que la nación era un continente, y posteriormente a la independencia, como ha sustentado el doctor Capsoli, pues vendrá el fraccionamiento en diversas nacionalidades latinoamericanas que, lejos de mantenerse unidas, empezarán a guerrear por fronteras unas con otras en un proceso que ha durado muchísimos años. Bueno, este es uno de los temas que plantea la biografía del mariscal Luzuriaga, la idea de una patria grande, una patria latinoamericana previa a la desintegración y fragmentación de esa unidad en diversas nacionalidades, en diversos estados, que en algunas ocasiones colaboran y en otras ocasiones guerrean los unos contra los otros. Luzuriaga, su experiencia vital, su biografía, corresponden a la época inmediatamente anterior. Este es uno de los temas, como digo. El segundo de los temas es la relación con los indígenas. ¿Cuál es la relación que existe entre las sublevaciones indígenas, la más importante de las cuales la de Tupac Amaru, pero no la única, porque hubo muchas sublevaciones indígenas, Juan Santos Atahualpa, Pumacahua, entre muchos otros? ¿Cuál es la relación entre estas sublevaciones indígenas y el proceso de la independencia liderado por los criollos? Este es un tema grande sobre el cual hay muchas respuestas. Desde los años 50 en adelante, en el Perú tenemos la idea que Tupac Amaru es el antecedente de la independencia. Que Tupac Amaru como que debilita al imperio español, y luego el puntillazo serían las rebeliones criollas, los levantamientos patriotas dirigidos por criollos, San Martín, Bolívar y todos los demás. Esa era también la idea de Velasco. Por eso es que el general Velasco saca a Francisco Pizarro de Palacio y pone el Salón Tupac Amaru, pone el retrato de Tupac Amaru, que hasta ahora está ahí en Palacio de Gobierno, el antecedente político del Estado Nacional Tupac Amaru. Ahora bien, en esa misma época del bicentenario, cuando el general Velasco, el profesor Heraclio Bonilla, junto con la doctora Karen Spalding, escribieron un libro heterodoxo, un libro donde el argumento era exactamente lo opuesto. La pregunta del doctor Bonilla era ¿por qué los criollos del Perú fueron tan conservadores? ¿Por qué los criollos del Perú fueron los últimos en emanciparse? ¿Por qué los criollos del Perú fueron los únicos que no derrocaron al virrey? Abascal, por el contrario, se queda en Lima, y desde Lima más bien es la cabeza de la contrarrevolución realista. De Lima salen los ejércitos realistas que van a aplastar sublevaciones patriotas en Bolivia, en Ecuador, en Chile. Entonces, ¿cuál es la razón para el conservadurismo de los criollos? La respuesta del doctor Bonilla era Tupac Amaru. Tupac Amaru había sido una rebelión de tal magnitud que los criollos del Perú se asustan, tienen miedo al indígena,
creen que si hay una revolución, entonces los indígenas van a tomar el país y los van a desplazar a ellos, tanto como a los españoles. Entonces, por seguridad, por mantener su posición social, los criollos del Perú se alían a España. España les da seguridades a los criollos del Perú y esas seguridades son el orden social, la jerarquía, donde los indios están abajo, se va a mantener. El doctor O'Neill entonces ofreció una respuesta a la inversa. Túpac Amaru no es el antecedente de la independencia. Túpac Amaru, por el contrario, es el que predispone a los criollos del Perú a estar del lado realista. De tal manera que sobre estos temas hay debate, hay polémica, hay interpretación. El profesor Portela, en algunos pasajes de su libro, sostiene la idea del puente entre Túpac Amaru y la revolución criolla. Habría un puente. Esa es la idea de Blasco. Como ven, hoy en día algunos autores la han cuestionado. Otro tipo de crítica, otro tipo de idea respecto de la relación entre indios y criollos guarda relación con lo siguiente. El mundo indígena habría desarrollado un conjunto de rebeliones, pero su propósito no era república, su propósito no era presidente de la república, su propósito no era el ordenamiento del mundo al estilo de la Revolución Francesa. Túpac Amaru es antes de la Revolución Francesa. ¿Cuál era la pretensión de Túpac Amaru? Era el incanato. Túpac Amaru se proclama inca. Túpac Amaru hace su linaje, él es descendiente del último inca, de Túpac Amaru I, que fue ajusticiado por Toledo. Él es Túpac Amaru II, descendiente de aquel, y lo suyo es el incanato. Entonces, entre los propósitos políticos de las rebeliones indígenas y las revoluciones criollas que crean las repúblicas, habría una diferencia, una distancia. No estaban empeñados en lo mismo. Lo que sí es totalmente cierto, y creo que nadie lo puede objetar, es que las rebeliones indígenas son de tal magnitud, estremecen a tal grado el virreinato, que las bases sociales y políticas del dominio español quedaron debilitadas. Bueno, este es un gran tema, la relación entre las rebeliones indígenas y las revoluciones de la independencia lideradas por los criollos. Este es el segundo de los temas de los que quería hablar. El primero, la perspectiva de la nacionalidad continental. El segundo, indios y criollos. Y voy a terminar dirigiéndoles unas palabras alrededor de un tercer punto. Y este tercer punto tiene que ver con la vida de Zubiaga. Él es un personaje de primer orden. Participa en las luchas en Buenos Aires, acompaña en cierto momento a San Martín cuando la expedición libertadora sobre Chile, lucha en las batallas de Chile, viene al Perú, cumple una serie de misiones con San Martín, en algún momento está medio distanciado, posteriormente trabaja junto a él, cumple una serie de misiones muy importantes y luego regresa a Buenos Aires. Y a partir de su regreso a Buenos Aires, como que su vida entra en una segunda fase, se opaca, deja de ser un personaje de perfil alto, deja de ser un personaje de primer orden, se opaca, pasa a la vida privada y en la vida privada no le va bien. Se dedica, tiene una hacienda, una estancia, le va mal, tiene dificultades económicas, hay crisis y finalmente se arruina. Y una vez arruinado, se deprime al grado que se suicida, cuando no es demasiado viejo, cuando es una persona que tiene unos 60 años de edad. De tal manera que en su vida hay como dos fases, una fase en ascenso, una fase en declive. La pregunta es si esta circunstancia personal es estrictamente una anécdota de su vida, corresponde solamente a su vida, o si nos quiere decir algo.
Y yo creo, es lo que los quiero transmitir esta noche, que sí nos quiere decir algo. Y es una cierta decepción que tuvieron todos y cada uno de los grandes personajes de la independencia con su criatura, con las repúblicas que nacieron. Fíjense ustedes, San Martín acaba regresándose a Europa después del Perú, para en la Argentina unas semanas a recoger en realidad a su hija, se va a San Martín a Europa, a Francia, y no regresa nunca. Bolívar muere amargado. Bolívar muere con esas palabras tan duras: he arado en el mar, es decir, he trabajado por gusto. Y muchos, ¿no? Rivabuelo, primer presidente del Perú, al final de su vida escribe un libro espantoso que se llama Las Memorias de Rubonena, donde en realidad reniega de la obra de la independencia. Con la República del Perú hemos empeorado, en la época de los españoles estábamos mejor. Ese es el mensaje del primer presidente del Perú. Entonces, en toda la generación de la independencia, en Ushuaia también, hay una decepción. Lo que hicieron esa generación fue destruir la dominación española, destruir el virreinato, destruir la soberanía de la corona española. Pero a la hora de la constitución de las repúblicas vienen los problemas. Ya lo subrayó también el doctor Capsoli, en contraste con los Estados Unidos, que a la hora de la independencia logran crear un Estado que une diversas provincias. Aquí nos fragmentamos. Y esa fragmentación lleva al declive de todos y cada uno de las naciones recientemente constituidas. Ese declive de las naciones recién constituidas va a significar que sus protagonistas acaban decepcionados. De tal manera pues que en las vísperas de la celebración del Bicentenario es necesario tener claro cuáles fueron las razones por las cuales la generación independentista acabó tan decepcionada, para poder remontarlas, para poder salir adelante. El Bicentenario es una ocasión para revisar críticamente nuestras conquistas, pero también los defectos, también los problemas, también los límites que hemos tenido en la construcción de nuestras naciones. Y el Bicentenario es la ocasión para superarlos. De tal manera pues que en aras a un Bicentenario donde personajes de primera línea como este Ancachino ocupen el pedestal que se merecen, la actitud que debemos tener quienes nos enfrentamos a los 200 años de República Peruana es revisar nuestra historia con ojo crítico para poder tener propuestas en positivo de un mejor país que todos ambicionamos. Juzgo que la obra de Américo Portela se ubica en esta perspectiva y es una gran contribución de Ancash al futuro del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Antonio Zapata.